Ahí está grabando. Bien, ¿para qué sirve un presupuesto de ventas? Evita gastos innecesarios y te permite calcular con exactitud las inversiones. Es decir, yo puedo tener un mejor control de aquellos gastos que debo de o tengo que hacer. Para ello me va a servir. Por ahí está una pequeña explicación. Se las voy a dejar ahí para que ustedes la lean. Me interesa llegar más que todo a la tercera página. Dice, dispones de un regulador de toda la actividad de tu empresa. Exactamente para eso me va a servir el presupuesto. Yo voy a regular todo lo que necesito o no en mi empresa. No me puedo poner a gastar, como decimos, a lo salvadoreño, a lo loco, y al final me voy a quedar sin plata y a lo mejor no he hecho ni la mitad de lo que yo me proyecté en mi presupuesto. Así que ahí están algunas cuestiones para qué me puede servir un presupuesto de ventas. Elementos de un presupuesto de venta. Está compuesto por 4 elementos. Uno de ellos es la periodicidad. Hay que realizarlo, dice, está realizado para cierta cantidad de tiempo. Eso ya lo habíamos hablado. El periodo de tiempo yo lo dispongo al inicio. Un pronóstico de ventas, dice, estima las ventas futuras con base en el pasado del negocio. Siempre el pasado es un buen elemento a tomar en cuenta para un nuevo año. Es decir, yo mencionaba la clase anterior, si en el 2020 tuve una rentabilidad o una ganancia de 1 millón en mi empresa, no me voy a pronosticar ganar, que por decir algo, exagerar, 100 millones de dólares el siguiente año. Siempre es un buen parámetro un pasado. Otro elemento es conocer el mercado. Si yo tengo un negocio, pues lo ideal es conocer dicho mercado. Si yo no conozco del mercado, eh, lo que puede pasar es que yo tenga un fracaso rotundo si no conozco el mercado ni siquiera de mi empresa. Y la cuarta parte, como un elemento del presupuesto, es la administración. De administración hablamos bastante la semana anterior. Decíamos que aunque el presupuesto sea un documento muy numérico, la administración juega un papel muy importante para que éste se, se lleve a cabo. Más abajo dice cómo hacer un presupuesto y aquí está compuesto por 6 partes. Por acá hay algo importante y es donde ya se comienza a trabajar un poco numéricamente hablando. Por eso decía que me gustaría llegar acá un poco rápido. Ahí les dejo atrás un poquito de teoría, por ahí le dan una leidita y cualquier cuestión pues me la hacen saber y si no pues seguimos. Dice cómo hacer un presupuesto. Está compuesto por 6 etapas. Las leo tal cual están en el documento. Dice evaluar las ventas del sector y la participación de tu negocio. Recordemos que estamos rodeados de competencia. Por lo tanto, yo debo de conocer cuál es la participación de mi negocio o de mi empresa dentro del gran mercado para ver qué es lo que yo estoy abarcando para así tener una idea, si yo fabrico mis productos, de cuánto fabricar más o menos para la venta del mismo en cuanto al mercado. Número 2 dice realizar un pronóstico de ventas por cierto periodo. Medir la capacidad y establecer ingresos y egresos. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Tener anotados y llevar muy bien establecido los ingresos y egresos de la empresa. Yo no puedo estar gastando más de lo que ingresa a mi empresa. Hay que tener mucho cuidado en esto. Para cada uno de estos elementos hay ciertos documentos donde yo puedo llevar todos estos parámetros. Por ejemplo, yo tengo acá un documento donde tengo, déjenme ver si lo puedo abrir. Tengo acá un pequeño documento donde llevo anotado los ingresos y egresos. ¿Para qué me puede servir a mí este documento? ¿Esto es un presupuesto? No, esto no es un presupuesto. Simplemente es un documento donde yo llevo anotado ingresos y egresos. ¿Para qué me puede servir este ingreso y egreso?
Me puede servir para tener un panorama de qué estoy haciendo con mi empresa. ¿Estoy gastando más de lo que me está entrando como dinero o no? Para ir dándole un futuro diferente. Si nos fijamos acá en otra hoja, luego vamos a ver más detallado este documento. Si nos fijamos en esta otra hoja, recoge los datos que están en esta. Aquí solamente está lo que yo gasto y lo que me ingresa. Pero acá tengo una hojita donde tengo más formalmente, digamos, la cuestión de ingresos y egresos por mes. ¿Para qué me puede servir esta tablita? Pues para generar gráficos. No es lo mismo que yo vea un montón de números, tal cual usted lo está viendo en este momento en su pantalla, que puede ser que no me diga nada, a ver algo como esto, a ver una gráfica, a mí me ayuda mucho más y voy viendo en cuánto ha sido mi ingreso y egreso por mes. Eso me puede ayudar a mí para tomar decisiones. Repito, esto no es un presupuesto, simplemente es un documento que me va a servir a mí para la etapa número 3. Por ahí dice Edwin levantó la mano, dígame Edwin. A mí no me aparece la pantalla compartida, pues. No le aparece. ¿Alguien más tiene problema de que no le aparece la pantalla? No, profe. Solo a Edwin no le aparece la pantalla. Voy a hacer una cosa, voy a dejar de compartir pantalla y la voy a compartir nuevamente. Vamos a ver si ahora sí me logra ver la pantalla. Bien, ahí dejé de compartir pantalla. Ahorita no deberían de estar viendo la pantalla ninguno. Voy a compartir la pantalla nuevamente para ver si se soluciona el problema que tiene un compañero de ustedes. Ahí estoy compartiendo nuevamente la pantalla. Si me confirma si ahora la logra ver. Edwin, la persona que no la estaba viendo, me Sí, confirma. estuvo. Ok, bien. Entonces decía, es un documento que me va a servir a mí para la etapa número 3 de cómo hacer un presupuesto. Son documentos un poco aislados del presupuesto, pero que tienen que ver intrínsecamente de cómo yo manejo mis egresos e ingresos. Otra de las etapas es, no olvides conversar, dice, conversar de qué o con quiénes. Pues conversar acerca del mercado y con personas que tienen que ver con el mismo. Y si fuese posible, con personas que están dentro del mismo grupo de ventas de mi empresa, mucho mejor. Por ejemplo, si yo me dedico a la venta de mariscos, mi empresa es de mariscos, pues lo ideal es que yo, pues, de repente converse con personas que están en el mismo rubro para tener una idea o eh, generar algunas ideas en cuanto al mercado. Crear una estrategia. Ya dijimos que el presupuesto está lleno de objetivos y metas, para lo cual yo debo de crear estrategias y lograr dichos objetivos. Y el último es comparar el presupuesto con la realidad. Yo dije que en la primera clase que el presupuesto es algo que yo lo hago para un periodo y yo espero que se dé de la mejor manera o que se cumpla tal cual yo lo tengo. Muchas veces no es así. Así que por ahí tengo 6 etapas de cómo hacer el presupuesto. Veamos cada una de ellas un poco ya con la realidad numéricamente hablando. Por cuestiones de tiempo, obviamente yo no voy a poder cumplir las 6 fases o etapas que componen cómo hacer un presupuesto. Si usted ya vio el documento, al final del documento viene una tarea. Y quizás me voy a tomar un par de minutos para explicarla antes, porque la clase me llega hasta las 9:45. De ahí 9:45 yo tengo con otro grado, tengo que cortar un poco rápido, si no se van a meter ellos a esta clase. Por ahí hay una tarea. La tarea que está al final del documento tiene que ver con la fase número 2 que se me hicieron, por acá está, con la fase número 2 de cómo hacer un presupuesto.
y dice que hay que realizar un pronóstico de ventas. Ustedes van a tener que realizar un pronóstico de ventas. Alguien me puede decir, profe, pero ¿cómo vamos a realizar un pronóstico de ventas si usted ni siquiera nos ha enseñado cómo realizarlo? Repito, el tiempo no da para mucho. Dos, en la clase ningún docente le va a dar todo lo que usted necesita ver o aprender o ver por lo menos lo de la materia. Generalmente aquí se da un 30-40, el resto muchas veces es investigación propia. Entonces van a tener que investigar cómo crear un pronóstico de ventas. Hay varios métodos y ustedes lo van a encontrar, y antes que me pregunten, ¿y con qué método lo vamos a hacer? Hágalo con el que mejor a usted le parezca. Voy a leer en la tarea tal cual está. Dice, crear un ejemplo de pronóstico de ventas utilizando Microsoft Excel. Las personas que tengan computadora deberán subir el archivo generado con Excel. Quienes no tengan computadora lo harán en su cuaderno. Y por allá hay algo que le corresponde a las personas que lo harán en su cuaderno. Y dice, las columnas calculadas, y entre paréntesis le he puesto, en al menos una fila deberá escribir la función con cual se obtuvo el dato. Para que no se me pierdan en esa parte, yo considero que a estas alturas ustedes manejan las funciones de Excel. Yo sé que a estas alturas ustedes ya vieron Excel, manejan las funciones, por lo tanto ya saben que hay columnas que yo las puedo calcular. Por decir algo, quizás va a ser un poco básico lo que voy a poner acá, pero puede ser que alguien esté en la luna de lo que estoy hablando. Si yo tengo acá un producto que vale 4.50 por decir algo, y acá tengo la cantidad de ese producto, supongamos que yo compré 3 productos de esta naturaleza, compré 3 y cada producto vale 4.50. Yo quiero saber cuánto voy a pagar en total por los 3 y yo lo necesito hacer con una función. Entonces vengo a Excel y digo, igual, yo ya sé que si vale 4.50 y llevo X cantidad, pues simplemente es una multiplicación. Entonces Excel me calcula que son 13.50. Entonces a esto se le llama una celda calculada. ¿Por qué? Porque el valor yo lo obtuve a partir de otras celdas. Entonces si la persona que lo va a hacer en el cuaderno, el pronóstico de venta va a ser un cuadro numérico. Eso es un cuadro numérico que de repente va a tener celdas o columnas que usted las va a tener que calcular. Por decir algo, voy a meter más productos acá. Imagínese que usted va a calcular esta columna. Cuando dice ahí que por lo menos una celda debería de escribir la función en el cuaderno, aunque sea con una flechita, ahí con lápiz, con una flechita, marque la celda número 1 de su tablita en el cuaderno. Estoy hablando en el cuaderno, las personas que lo harán en su cuaderno. Y por ahí póngale que esta celda, ahí póngale con una flechita, se obtuvo haciendo ¿qué? Igual a 1 por B1. A esto me refiero, a esta función. Es decir, ¿qué función escribió usted acá para que este valor apareciera acá? A eso se refiere cuando dice que por lo menos a la fila número 1 agreguémosle la función con la cual se calculó este valor. Las personas que lo van a hacer en Excel tienen que hacer eso. No, cuando usted me envíe el archivo de Excel, simplemente voy a hacer doble clic acá. Yo ya voy a ver la función que usted utilizó para calcular esa columna o ese registro. Entonces, estoy hablando solo de las personas que lo van a hacer en su cuaderno para ver cómo obtuvieron ese valor. Entonces, eso es la tarea. Un pronóstico de ventas, lo van a hacer en Excel. Quien no tenga Excel, lo va a hacer en su cuaderno. Repito, hay varios métodos. Lo va a hacer con el método que a usted mejor le parezca. Y pues ahí está la fecha, 22 de febrero. En Excel, en Internet hay muchas páginas donde incluso le dan las plantillas para que usted solo vaya llenando. Busque Internet un par de ejemplos y trate de hacerlo usted. Trate de escribir las funciones que le generen las columnas que va a tener que calcular. Eso es lo que yo voy a revisar.
¿Qué tanto usted ha utilizado las funciones de Excel para crear ese pronóstico de ventas? Así que le va a tocar leer un poquito sobre cómo crear un pronóstico de ventas. Esa es la tarea. Hace referencia a la etapa número 2 de cómo crear un presupuesto. Vuelvo acá y no sé si hay alguna duda con lo de la tarea. Si no, sigo y comienzo con la etapa 1. Bueno, si surgen preguntas en el camino, pues me la hacen saber. Bien, dice la etapa 1 de cómo hacer un presupuesto, dice que hay que evaluar las ventas del sector y la participación de tu negocio. Si yo voy más abajo en el documento, aquí voy a ver desglosado un poquito la etapa 1. Y la etapa 1 dice evalúa las ventas del sector y la participación de tu negocio. Lo importante es crear un análisis de mercado que nos muestre qué tanto porcentaje tenemos nosotros dentro del mismo. Es un poco complicado tener estos datos. Hay dos maneras de hacerlo. Una es según las unidades que nosotros vendemos en el mercado. Aquí estamos hablando de cantidades de objetos. Podrían ser camisas, zapatos, lo que sea, pero estamos hablando de unidades. Si fuese un servicio el cual nosotros prestamos, esta fórmula no nos serviría, porque no es un producto, sería un servicio. Entonces hay dos maneras de hacerlo, según las unidades y según los ingresos por venta. Si yo voy más abajo por acá, aquí tengo que una manera de calcular la participación en cuestión de porcentajes de mi empresa en el mercado es el siguiente. Y nos dice la fórmula que el nivel de participación es igual al total de unidades de mi empresa multiplicado por 100 entre el total de unidades vendidas por el mercado. ¿Por qué les decía que muchas veces es un poco complicado tener este dato y que sea bastante real o un poco aproximado a lo que necesito? Está un poco complicado saber cuál es el total de unidades vendidas por el mercado. Eso quizás es lo que nos llevaría quizás a que este dato no sea tan real, pero por lo menos podríamos tener un aproximado. Entonces el nivel de participación, tomando la fórmula que según las unidades de venta, repito, es igual total unidades de mi empresa, es decir, la cantidad que he vendido en X periodo, el periodo puede ser cualquiera y no tiene nada que ver el periodo, por 100 dividido entre el total unidades vendidas por el mercado. Más abajo hay un ejemplo bien concreto. Dice, mi empresa vende 3,000 camisas en X periodo, mientras que el total del mercado, que le llamaremos competencia, es de 15,000 camisas. Si yo aplico la fórmula de arriba que dice total de artículos míos vendidos por mi empresa por 100, divididos entre el total vendido por la competencia, eso me da 20. Si usted lo hace por ahí en su calculadora o en el teléfono, si es que está en la computadora viendo la clase, eso le va a dar 20. Por lo tanto, yo podría deducir que el nivel de participación de mi empresa en el mercado es del 20%. ¿Para qué me podría servir a mí este dato? Bueno, para proyectarme un crecimiento en este año, para poder decir, incursionemos en el mercado en un 25%. ¿Qué voy a hacer para incursionar en el mercado con un 25%? Bueno, ahí entra en juego los objetivos y las metas del presupuesto. Hay otra manera de calcular el nivel de participación de mi empresa en el mercado y es según ingresos por venta. Acá ya no tiene que ver tanto la cantidad de productos, sino el total del ingreso, aunque indirectamente o directamente, mejor dicho, sí tiene que ver. Y es que la función es de la siguiente manera, es el total de ingreso de venta, total de ingreso monetario, multiplicado por 100 entre el total del ingreso de venta del mercado. Repito, no está tan fácil obtener todos estos datos, más que todo el de la competencia. Está un poco complicado, pero bueno, la fórmula sí está dada. Y más abajo está
Casi el mismo ejemplo de arriba, solo que ahora le hemos agregado que las camisas que yo vendo tienen un valor de $10. Y dice que mi empresa vende 3,000 camisas en X periodo y cada una de ellas cuesta $10. Mientras que el total de venta de la competencia es de 15,000 camisas y ellos las venden a $9.50. Si yo aplico la fórmula que está arriba, eso me va a generar a mí 21. Un dato un poco cercano al de arriba, solo que ahora el precio nos hace ahí una pequeña modificación de 1%. Entonces, calculando eso, tenemos que el nivel de participación de mi empresa es del 21% con respecto al mercado global. Ese parámetro, repito, me puede servir a mí para tomar ciertas decisiones en mi presupuesto. Eso es la etapa número 1 de cómo crear el presupuesto. Con ese dato, pues yo ya me puedo ir guiando a qué le voy tirando al finalizar el X periodo que me he propuesto. La otra etapa es realizar un pronóstico de ventas en X periodo y esa es precisamente la tarea de ustedes. Es un poco larguito esto, por lo tanto, obviamente la clase no me daría o quizás tendría que tomarme una clase solo para esto, pero la clase no me iba a dar para esto, entonces se los he colocado por ahí a ustedes eh, para que me ayuden con eso. No lo voy a tocar, eso es parte de la tarea de ustedes. Y la etapa número 3 dice establecer ingresos y egresos. Este apartado es necesario determinar gastos e ingresos de cada uno de los rubros. Aquí vamos a colocar todos, pero absolutamente todos los egresos e ingresos que yo tenga dentro de mi empresa para ver si la parte económica yo la estoy manejando de la mejor manera. Cuando digo todos los ingresos y egresos me refiero a todo, proveedores, marketing, salarios, reparación de estructuras si es que lo va a haber en la empresa, todo lo que sea gastos y ingresos y egresos yo lo voy a tener anotado. Hace un momento yo les mostraba este documento. Este documento a mí me puede servir como para tener un mejor panorama de los ingresos y egresos de mi empresa. Acá si se fijan hay un montón de números que si yo veo esto tal cual está ahorita, probablemente esto no me ayude mucho. Pero si yo voy ahora acá a Excel a otra paginita, acá tengo un pequeño consolidado. Estamos suponiendo que tenemos un ingreso y egreso de enero a diciembre. Entonces yo acá tengo un consolidado donde llevo el ingreso y egreso por mes. Para ello me he generado un gráfico, acá abajo me he creado un pequeño gráfico donde me va mostrando el ingreso y egreso por cada uno de los meses. Entonces acá puedo ir viendo que mis ingresos están por arriba de los egresos. Este documento me puede servir para tener un mejor control y aquí sí me quiero detener un poquito porque si se recuerdan yo les dije que íbamos a usar mucho Excel. Vamos a utilizar mucho, pero mucho, las funciones. Yo quiero preguntar y quiero que me sean bien sinceros si ustedes este tema de las funciones ya lo recibieron y ¿cuál sería la palabra? Del 1 al 10, por ejemplo, qué tan bien estamos con las funciones, por decirlo de esa manera. Entonces sí me gustaría escuchar a 1 o a 2 y que me diga si han visto funciones, eh, cómo se usan, la sintaxis, algunos errores comunes. ¿Por qué? Porque va a ser el pan de cada día de este módulo. Las funciones las vamos a usar mucho. Si han visto funciones, ¿qué más? En este menú de datos hay varias cuestiones. Si han visto filtros, si han visto formato condicional,
Si alguna vez han escuchado la palabra dashboard, cómo crear un dashboard en Excel. No sé, me gustaría que alguien abriera el micrófono y me dijera si ya vieron funciones y si manejamos un poco este tema. Si no, No. 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 ¿Alguien No, más? En primero no No. recibieron funciones. Yo no me... Parece, profe, que lo vimos, pero no muy bien, pero lo que explicó usted de Vaya, cómo sacar los fondos, ok, vaya. solo eso me acuerdo. Ok, gracias, gracias. Yo les pregunto esto porque si de verdad las funciones van a ser, de verdad, los vamos a usar bastante, bastantes y si no las manejamos, de repente cuando yo haga algo, como decimos a buen salvadoreño, vamos a quedar perdidos. Eh, Vamos a hacer una cosa. La próxima clase vamos a dejar un poquito de lado la parte del presupuesto. Vamos a dejar de lado un poquito esta parte. Y me voy a dedicar al tema de funciones. Me voy a dedicar al tema de funciones, formato condicional y algunas otras cosas que tienen que ver con esto. Porque a mí de nada me sirve ir avanzando, avanzando y avanzando si no manejamos funciones. Las funciones es una herramienta tan fundamental de Excel, es como el corazón de Excel, pudiésemos decir. Y si no las manejamos, ahí sí estamos bien mal. Por ejemplo, miren, este dato que está acá de enero, este dato se lo ha traído Excel de esta otra hoja. Entonces, ¿cómo hago referencias de una hoja a otra hoja? Tengo que saberlo. ¿Por qué? Porque aquí hay un gran montón de números, pero aquí yo tengo un consolidado que lo he generado a partir de funciones. Vean si yo hago clic en este número que está acá. Voy a ver si puedo hacer más grande la pantalla. Si ustedes se fijan, ven un número. Pero ¿cómo se generó este número? Hagamos doble clic y veamos cómo se ha generado. Si logran ver en la barra de funciones donde estoy pasando acá el puntero, van a ver que hay una función ahí media rara. Igual, sumar, punto, sí, ingreso, mes, reporte mensual, C7, ingreso, monto. ¿Qué quiere decir todo eso? A saber. Pero de alguna manera se ha generado ese número. ¿Y qué es ese número? Simplemente es la sumatoria que está acá, es la sumatoria de todo esto. ¿Para qué me va a servir esa sumatoria? Para ver cuánto tuve de ingreso en enero y de egreso en enero también. Por eso les digo, muchas veces van a haber cuestiones así que no sabemos ni cómo se han obtenido y si no manejamos funciones, pues vamos a estar perdidos y reperdidos. Repito, la próxima semana yo voy a hacer una excepción, no vamos a ver la parte del presupuesto, sino que me voy a dedicar un poco más a meterme a Excel para que, como decimos buen salvadoreño, agarremos el hilo. Ya me va a sacar de la reunión Zoom. Me dice que me queda menos de un minuto. No sé si alguien quiere consultar algo antes que nos saque. Bueno, una cuestión. Si no conocen funciones, probablemente se les haga un poco difícil hacer la tarea. Quien no la pueda hacer, vamos a ver qué podemos hacer para la próxima semana.